Con ustedes, la bruja del 28. Dígale al que está a su lado, este mensaje va a tocar nuestras vidas. El mensaje, la bruja no, el mensaje. La bruja del 28, anótelo ahí santamente, la bruja del 28. En los tiempos de los reyes, el profeta Samuel, enviado por Dios, va y unge como primer rey a Saúl. Saúl, estereotipo de grandeza, tipo guapo, alto, esbelto, es descrito como un tipo, a veces me lo imagino muy parecido a mí. Ríase un poquito. Amén, dijo Sara. Era un tipo guapo, era un tipo alto, era un tipo esbelto, era un tipo, mejor digamos, un tipazo. Y es elegido por el deseo que tiene el pueblo de parecerse a los demás pueblos, de tener un rey. Aunque ciertamente Israel ya tenía un Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, hay como el deseo, la necesidad de tener, al igual que los demás imperios, un rey. Y ante esta demanda, el Señor envía a Samuel a ungir y a establecer como primer rey de Israel a Saúl. Pero a lo largo de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, en el libro de Crónicas, podemos encontrar muchas cosas. Y haciendo un resumen amplio, un amplio resumen a grandes rasgos de la vida de Saúl, encontramos más episodios de desobediencia que de obediencia. Encontramos más circunstancias de lamentar que de resaltar positivamente. Los principales pecados del rey Saúl fueron desobediencia. Saúl desobedeció directamente a Dios al no destruir por completo a los amalecitas, que era una orden que Dios había dado, tal como le fue ordenado, conservando al rey Agag y los mejores animales para un sacrificio. El Señor manda a que se extermine a Amalek, que antes de este evento había hecho estragos con Israel, y empieza él a cambiar el plan de Dios y no mata a todo el pueblo. Se tenía que acabar hasta el último chivito, hermano, en ese pueblo, era la orden. Y él empieza la orden de Dios, empezarla a moldear a su concepto. No, pero ¿cómo voy a matar yo esta vaquita tan bonita? Pero ¿cómo voy a matar yo este chivito tan bonito? No. Y entonces trata de santificar su desobediencia diciendo, no, como son bonitos, no los mato, los llevo para sacrificarlos a Jehová. ¿Cree usted que al Señor le importaba que se hiciera acorde a como Saúl quería? No. Encima de eso, el rey Agag, un tipo perverso, le perdona la vida también, Saúl, le perdona la vida. Y usted lee en la Biblia cómo Samuel, el profeta, viene y lo confronta y le dice, ¿por qué no has obedecido la voz de Jehová? ¿Por qué no has hecho conforme la palabra de Jehová? Y ahí estaba Saúl con el rey Agag, de panita con el enemigo. Y Samuel desenvaina su espada y frente al pueblo degolla al rey Agag. No sé si se sabía esa historia, pero fue bastante cruel el hecho de que Samuel ejecutó el plan de Dios de una manera muy pública, dado que el rey no hizo caso. Tuvo impaciencia y usurpó el rol del sumo sacerdote. Impaciente por la demora del profeta Saúl tomó el lugar de un sacerdote y ofreció él mismo un sacrificio, una función que no le correspondía. Por impaciente, en cierto punto dijo, no llega el profeta, bueno, yo mismo hago los sacrificios. Era algo que el rey no podía hacer, pero bueno, yo lo hago a mi manera. Yo no voy a estar esperando. Tuvo orgullo y vanidad, construyó un monumento en su propio honor en lugar de glorificar a Dios. Tuvo celos y odios por David.
Y estos celos y odios lo estimularon a por varios años perseguir la causa de David, que en par de oportunidades le perdonó la vida. Falta de confianza en Dios. En lugar de esperar el cumplimiento de las promesas divinas, actuó impulsado por sus propios miedos e inseguridades. Rechazó al arrepentimiento. Cuando fue confrontado por Samuel, no mostró un arrepentimiento sincero, sino que intentó justificar sus acciones y mantener su dignidad. ¿Se parecen estas características a nuestra humanidad? ¿Se parecen estas características a nuestra humanidad? Cometemos errores y siempre bueno, sí, pero por lo menos no hice tal cosa. Sí, pero es que él me provocó. Sí, pero es que tratamos de santificar lo incorrecto en nombre de la gracia y en nombre de un estatus de cristiano no extremista. Bueno, no, tampoco hay que ser tan extremista, no hay que ser tan amarillista. Y tratamos de una orden de Dios adaptarla a nuestro concepto. Eso es lo peor que puede hacer un ser humano. Y es la base de toda secta en el mundo. Interpretaciones personales, la palabra adaptada a nuestra conveniencia, a nuestro parecido, a nuestra cultura, promueve o establece un carácter y una postura como la de Saúl. Pero hubo un último evento, que es el del cual el Señor nos quiere hablar hoy. Vamos a estarnos dirigiendo a 1 Samuel capítulo 28. 1 Samuel capítulo 28. Con ustedes, la bruja del 28. 1 Samuel capítulo 28. Iniciamos la predicación, la bruja del 28. Dice la palabra del Señor: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Vamos a repetir este versículo. Y Saúl había arrojado de la tierra a... ¿Hay alguien allí con vida? Los encantadores y a los adivinos. Había expulsado a... Esto es importantísimo en la predicación. A los... Ahí Walter Mercado se fue. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén. Y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Después entenderemos por qué no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Hay una situación. El profeta Samuel, dígase profeta, el hombre de Dios, que daba la palabra de Dios, que trazaba las sendas que Dios establecía para Israel, ha muerto. Ya no está Samuel. Los filisteos, al enterarse de esto, empiezan a sitiar a Israel y se acercan mucho a lo que pudiera denominarse como una frontera entre ellos e Israel. Ante tal amenaza, Saúl también ejecuta un movimiento estratégico bélico, también va como a detener esa marcha, pero tiene mucho miedo, está asustado, tiene demasiado temor y consulta a Jehová, pero el Señor no le responde por ninguno de los medios. No le responde ni por profecía, no le responde
ni por Urim, que era uno de los utensilios sagrados en el pectoral del sumo sacerdote para definir la voluntad de Dios. No le responde a través de oración, no le responde a través de nada. Ante esa presión y la falta de una respuesta de Dios, ¿qué es lo que pide Saúl? Bueno, Dios no me responde, esta gente me va a atacar, estoy asustado, tengo una presión demasiado alta, estamos a la puerta de una guerra, el Señor no me responde y búsquenme una divina, búsquenme una mujer hechicera, búsquenme una bruja, búsquenme a alguien que tenga espíritu de adivinación. Por eso mi predicación no la titulé La bruja del 71, la titulé La bruja del 28 porque está en el capítulo 28. Para los que digan que estoy haciendo una herejía aquí. La bruja que sale en el capítulo 28, la bruja del 28. Pero hay algo que vamos a ir desglosando. Versículo 8 dice de la siguiente manera. Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, yo te ruego que me adivines por un demonio y me hagas subir a quien yo te dijere. Hoy la predicación tiene que estar, usted muy bien con los ojos abiertos, porque puede salir de aquí medio malentendido y vamos a cuidarnos de eso. Ante una presión, ante un conflicto, ante una circunstancia de riesgo, era peligro de muerte lo que estaba acercándose a él. El buscar a Dios en este momento ya es muy tarde, porque estamos leyendo básicamente los últimos 2 capítulos donde encontramos a Saúl. Antes de este evento, ya Saúl ha desobedecido a Dios cantidad infinita de veces. Y su desobediencia le costó que el Señor dijera, hasta aquí, corto contigo. Y el trono será para David. Hasta aquí llega tu descendencia también. Tu descendencia no heredará el reino. Antes de este evento, ya Saúl ha hecho como ha querido, ha entendido la Biblia a su manera, ha desobedecido a Dios de aquí para allá y de allá para acá. Ha hecho como le ha placido, ha deshonrado a Dios de manera grotesca, ha levantado una estatua en su nombre. Tenía el ego más grande sobre la faz de la tierra. A esta altura, en medio de esa presión, él busca del Señor y el Señor no le responde porque ya había cortado con él. Se tiene que entender el contexto porque entonces, ay, pobrecito, buscó a Dios y Dios no le respondió. Es que ese señorito buscaba a Dios solamente cuando había un conflicto. Ese señorito buscaba a Dios solamente cuando estaba en peligro. ¿Se parece muchas veces eso a nuestro evangelio hoy? Usted puede tener en la iglesia personas que se santifican y se consagran porque tienen tremendo lío en el matrimonio, pero basta que el matrimonio se estabilice para que empiecen las ausencias. Basta que ese problema económico sea superado para que la iglesia ya no sea prioridad. Basta que las cosas ya hayan mejorado, que ya se me haya pasado el agite, que ya no esté ya asustado, para entonces volver atrás. Esta era una constante en Saúl. No tener a Dios como primero, tener a Dios como el salvavidas de mis propios errores. Entonces, cuando Saúl en esta etapa
se acerca a Dios todo asustado, todo lleno de temor, y lo está buscando por profetas, y lo está buscando por la presencia de Dios, y lo está buscando en el templo, y lo está buscando en todos lados, lo está buscando de las mil maneras, el Señor no le responde porque ya su pecado, ya en su pecado ya le había sido rechazado. Y digo, más paciencia le tuvo Dios al Israel del desierto que salió de Egipto que a Saúl. Imagínense la cantidad de estupideces que hizo Saúl para agotar la paciencia de Dios. Y no es que era un cochino pecador, así, un pecadorzote, que activando la palabra de Dios a su manera, obedeciendo a medias, haciendo parte de lo que Dios le envió, una parte como dijiste, media parte como yo digo. Así comenzó y fue destituido de la presencia de Dios, porque Dios no puede cohabitar ni con un altivo, ni con un arrogante, ni con un desobediente, ni con alguien que constantemente está deseoso por hacer el mal. Entonces ya se entiende por qué busca de Dios y el Señor no responde. Bueno, si tú no me respondes, voy para que la bruja. Pero el versículo 3, Génesis, podemos poner el versículo 3, por favor. El versículo 3 resalta y empieza la historia resaltando algo muy importante que dice, ¿ese es el 3? El 3. Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y Saúl, más adelante la parte B, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Aquí pasan dos cositas. ¿Por qué manda a buscar? ¿Por qué la cosa es tan ultra secreta? Porque previo a todos estos eventos, en uno de los momentos de lucidez que tuvo, que fueron pocos, y en uno de los momentos de obediencia que tuvo, que fueron pocos, derribó altares de idolatría y expulsó a los hechiceros, a los brujos, equivalencia de hoy día para nosotros los babalaos, los santeros, los chamanes, los expulsa en un momento que tuvo lucidez espiritual y que obedeció a Dios en algo. Para este momento están pasando dos cosas. El temor ante la situación adversa me está llevando a volver a lo que antes arrojé. ¿Qué dije yo? El temor, la preocupación, la presión que le estaba generando esa situación lo hizo volver a lo que había arrojado. Y el pecado, que el resultado es muerte y degrada, hace algo muy distinto a lo que hizo David cuando rey. David se despoja de su manto real, de sus vestiduras reales, para danzar en la presencia de Dios. Saúl se despoja de su manto real para disfrazarse en la noche e ir en pos de una divina. Saúl estaba ya a ese nivel, degradado al nivel de un noble, al nivel de un plebeyo. Siendo el rey, se despoja de su realeza, no como un acto de humildad, sino como un acto para fingir no ser el rey, despojarse de su dominio de rey para ir en pos de una hechicera. La palabra a nosotros nos dice, hay 3 versículos muy interesantes de los que quiero hacer mención. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Al sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué nos hizo el Señor a nosotros? ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. Primera de Pedro 2:9 dice de la siguiente manera, mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. 2 versículos en los que se resalta que somos de la realeza, del reino. Éxodo 9, 5 al 6, el Señor le decía estas palabras a Israel. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, ¿qué? Lea conmigo, me siento solo, de verdad. Lea conmigo, lea. Me seréis un reino de sacerdotes. Se da cuenta que en muchos, y estoy citando solamente a 3, pero en muchos versículos la palabra establece al pueblo de Dios como pertenecientes a un reino, reyes, de sacerdotes. El pecado, en su degradación, lo despoja de su manto de rey y cambia el manto real por un disfraz. Porque los reyes, o tú y yo, como hijos del Rey de Reyes y coherederos de la gracia en Cristo Jesús, y que nos ha hecho reyes, como hemos leído en Apocalipsis 1:6, como rey no puedes ir con la bruja, como noble sí. Me despojo de autoridad, le cedo la autoridad a la hechicera. Me disfrazo, la Biblia dice que se disfrazó. Cambio de identidad, cambio de autoridad, resultados del pecado dentro de tantas cosas, cambios de identidad y degradación de la autoridad. Ya no es el rey Saúl, es un hombre más que nadie conoce, asistiendo a la hechicera. ¿Y por qué asiste? ¿Y por qué busca? ¿Y por qué es tan como complicado conseguirla? Porque habían sido expulsados de Israel. Ya no habían en Israel hechiceros. ¿Se entiende hasta acá? Ahora, hay algo interesante y es que la hechicera está en una localidad que se llama Endor. ¿Cómo se llama la localidad? Endor. ¿Qué significa Endor? Significado bíblico y la traducción literal del original es fuente, manantial y o habitación. En el contexto amplio, Endor es habitar en otra fuente. Endor, allí lo tienen proyectado, significa fuente, manantial y o habitación, que en contexto global es habitar en otra fuente. Versículos 9 y 11. Primera de Samuel 28, versículos 9 y 11. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. La mujer le está diciendo a Saúl lo que Saúl había hecho. Porque como está disfrazado, ¿verdad? No sabe que es el rey. Y le dice, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. ¿Cómo ha cortado? Hay dos palabras claves. En el versículo 3 dice arrojó a los hechiceros. En el versículo 9 dice, ha cortado de la tierra los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová. Saúl de verdad. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Este tipo era lo máximo. Quiero que me adivines, te voy a pedir que me adivines, te voy a pedir que me conectes con un muerto, ¿bien? ¿Sabes? Necesito que seas materia. Entonces la mujer le dice, pero cónchale, tú no sabes lo que hizo Saúl. Tú no sabes que esto es un delito.
Tú no sabes que ha arrojado de Israel a los hechiceros. Tú no sabes que ha cortado de la tierra a los hechiceros. ¿Me estás poniendo a prueba? Esto es una trampa. ¿Por qué me pones trampa? No puedo hacer esto. O sea, hacerlo es mi muerte. Tranquila. Te juro por Jehová que no va a pasar nada. Este chico está loco. Ya el pecado, hermano, el pecado. Nosotros hoy nos reímos, pero el pecado enceguece a un nivel que entorpece hasta la más mínima óptica espiritual. O sea, Eiber, hay una deidad en Venezuela que se llama María Leonza, el Señor la reprenda. Eiber yendo para Chivacoa, para el Sorte, una montaña donde es puro paganismo y hechicería, buscando una bruja y diciéndole, te prometo por Dios que no va a pasar nada malo. Te prometo por Cristo Jesús que no va a pasar nada malo. Usted puede entender eso. La mezcla que estaba, el cóctel distorsionado y la mezcla que estaba haciendo Saúl, queriendo combinar cercanías al ocultismo con el nombre sagrado de Jehová. Con el brujo, pero en nombre de Jehová. Es la conducta que puede estar presente en el ser humano cuando hace las cosas a su manera, con procedimientos a su manera, pero lo importante es no dejar a Dios por fuera, como el malandro que va a robar y le pide a Dios que le vaya bien. Como los políticos ahorita que están asustados pidiéndoles que no les invadan. Sin decir nombre, no dije nombre. No dije nombre. Ni dije país tampoco. Entonces puede hacer la cantidad de maldad que hacen pidiéndole a Dios que los salve. Saúl. Es mezclar lo pagano, pretender, porque eso no se puede mezclar. Pretender mezclar lo pagano y santificarlo con el nombre de Jehová. Y aquí viene la parte gruesa que usted tiene que estar muy atento. Me voy a salir de aquí confundido. Versículo 12. Vámonos al 12. Y viendo la mujer a Samuel. ¿A quién estaba viendo la mujer? Pero Samuel no se murió. La Biblia no dice que Samuel estaba muerto. Mocas se me salen aquí para un santero. Espere. Clamó en alta voz. En las traducciones originales dice que se espantó e hizo un alarido. O sea, no es lo mismo clamar, ¡oh! Tal cosa o tal cosa, a hacer un alarido. ¿Cómo es un alarido? Eso es un alarido muy bonito. Un alarido de espanto, ¿cómo sería? Ahora me despertó al muchacho. Ellos están hablando en el asunto, no, ¿qué tal? Tranquila, yo te juro por Jehová que no te va a pasar nada. Y de repente la mujer, ¡paz! Ve a Samuel. Porque el hombre de Jehová, toda la tierra lo conocía. Clamó en alta voz, hizo un alarido, pegó el grito y habló a aquella mujer, a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Viendo a Samuel, supo de una vez que este era Saúl. Viendo a Samuel, se dio cuenta que este era Saúl, este disfrazado. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? La mujer respondió a Saúl, he visto, esta parte es súper importante en la predicación. He visto dioses, plural. He visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, versículo 14, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto.
Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana, ay Dios, otra vez para atrás que voy un poquito más lento. Y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra con cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. A ver, me da la impresión, muchas veces uno da palabra acá y ha sido un común denominador para mí que después de las predicaciones algunos hermanos se me presentan y me dicen: hermano, yo no había leído eso. Hermano, yo no había leído eso. Y yo no sé qué lee. Porque si me lo dice un nuevo creyente le puedo entender. Me lo han dicho personas que tienen 700 años aquí en Cristo. Para vergüenza de ellos lo digo. Y no dije nombre. Creo que voy en blanco. Vamos bien. Dadas las circunstancias, me da la impresión que este es el tipo de palabra a los que muchos no habían escuchado. ¿Quién había escuchado que Saúl fue como una bruja? ¿Y quién había escuchado que Saúl se manifestó? Samuel se manifestó. Quiero que se entienda algo. Dentro del diálogo de Saúl con la divina, aquí no hubo margen de invocación, no hubo margen de tirar ramas y todo lo demás, no hubo margen del pentagrama, no hubo margen de la gallina, no hubo margen de la cinta roja, no hubo margen para ritos. Y en la soberanía de Dios, antes de que se ejecutara ese tipo de prácticas, el Señor permite que se manifieste Samuel. No estamos viendo el resultado de una invocación a un muerto y entonces y empezó a hablar Samuel ahí. No. Como suele ocurrir con los espiritistas, que el Señor los reprenda. El flagelo y la mentira, el engaño, que a través de los espíritus de adivinación y los demonios, con alguien que es materia y todo lo demás, y en el adivinar y en el saber en la eternidad testimonios de demonio a demonio, saben que mi abuelito se llamaba fulano y le gustaba comer chimó y le iba a los Magallanes. Y entonces el demonio lo dice y todo el mundo cree: ay, se está comunicando el abuelo, se está comunicando el abuelo. Esto no se dio en este momento. Es de resaltar que una mujer que tiene frecuencia con el reino de las tinieblas, es de resaltar que una mujer que tiene conexión con los espíritus y la cuestión, la adivinación, al ver a Samuel se espantó. Porque lo que estaba viendo no fue algo promovido o provocado por espíritus inmundos. Porque lo que estaba viendo no fue provocado por algún ritual de chamanería y hechizos. Lo que estaba viendo para ella era algo totalmente nuevo y estaba viendo a alguien totalmente reconocible.
No era una voz diciéndole, dile que cuando era joven le gustaba mucho Chayanne. ¿A ti te gustaba Chayanne? ¡Oh! Y empieza la mujer a temblar, a bailar el torero. Dile que su hermana le gustaba Menudo. Me dicen que tu hermana le gustaba Menudo. Y aquella vieja llorando, ¡ay, sí, súbete a mi moto! No fue eso lo que ocurrió acá. Aquí no hubo chance de nada. Y en la soberanía de Dios, Dios permite que Samuel se manifieste para una vez más afirmar, yo contigo corté. Qué fastidio, dice Samuel. ¿Para qué me estás llamando? Ahí me mandaron para acá otra vez para estrellarte otra vez. Yo estaba tan bonito allá en el cielo. ¿Qué te pasa? O sea, tú me echas broma hasta después de muerto. Me echas broma. No, porque es que estoy asustado y no sé qué más. Estoy demasiado asustado. Ay, ¿por qué no le preguntas a Jehová? ¿No sabes tú que Jehová es tu enemigo? Se entendió que aquí no fue magia negra del sorte. Se entendió que aquí no fue hechicería la que hizo bajar. Y de repente usted dice, la bruja, se manifestó Samuel, los muertos pueden venir. No. Porque cuando usted va a Mateo 17:3, usted ve un evento igual en la transfiguración. Mateos 17:3 dice, y aquí les aparecieron. ¿Quiénes le aparecieron a Jesús y a los discípulos? Moisés y Elías, hablando con él. Jesús estaba orando, su vestidura y su cara, su rostro era resplandeciente. Los discípulos ven a Jesús, que no están orando, pero los discípulos ven y también reconocen a Moisés y reconocen a Elías. Más adelante es la cita donde Pablo dice, haremos una enramada para Elías y haremos otra enramada para Moisés. Si han leído esa parte de la Biblia, ¿no? Si estamos claros en eso. Entonces, las manifestaciones y apariciones de personas que partieron pueden ser posibles en la soberanía de Dios. Sí, porque Moisés tenía un chorro de años muerto y apareció durante la oración de Jesús. Elías también tenía mucho tiempo de haber sido arrebatado, raptado, elevado, y apareció. Es por eso que no es fantasmagórica la aparición y fuera de lo normal la aparición de Samuel en este evento. Creo yo, o me gusta pensar en que Dios no permite ni siquiera que se haga el primer acto de hechicería para que no se consumara la consulta de Saúl con la hechicera. Estaban en el acuerdo apenas. Y usted entiende y lee que los que hablaban eran Samuel y él. Y la bruja ahí tira en el piso, me imagino, toda chorreada, toda asustada y qué sé yo. Pero estaban hablando, era Saúl y Samuel. En esas últimas palabras, resaltó a Saúl como enemigo de Jehová. Antes no se lo había dicho. Pero el Señor lo me dijo, me faltó decirle esto. Samuel, va, dile que es mi enemigo, chico. Y en el capítulo 31, ¿cuántos estamos aquí? ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Cómo están ustedes con la brujería? De lejito. ¿Cómo están ustedes con el horóscopo? Sí, porque de repente no están en un centro espiritista, pero ¿cómo les encanta el horóscopo? Cuidado. Primera de Samuel 31, del 1 al 10 dice, y los filisteos. Antes de esto, recuerda las palabras de Samuel, mañana vas a estar conmigo. Mañana. Los filisteos pues pelearon contra Israel, subieron
Y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán. Aquí muere Jonatán, el amigo de David. A Abinadab y a Malquisuá. Lindo nombres para los bebés, siempre digo. Hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl. Y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a un escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ella. Aconteció al día siguiente que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. ¿Usted ve todo lo que ocasiona el pecado? ¿Usted ve la degradación que provoca el pecado? ¿Usted ve cómo termina la historia de un hombre que empezó desobedeciendo, haciendo pequeñas cosas? Es que la vaquita está muy linda, no la matemos, no. Vamos a ofrecerla a Jehová. No, vamos a botar todo ese oro. No, pero es que ese oro, cónchale, el oro está bueno. Además, tenemos que ser buenos administradores. No. Hay que matar al rey, de verdad hay que matar al rey. ¿Por qué tenemos que matar al rey? Esta muerte tan sangrienta y este capítulo tan horrendo, en el que es desarraigada toda la familia de Saúl, comienza con esas pequeñas. Tiene una palabra, lo que pasa es que de tantos idiomas a veces se me confunde. No sé cómo decirlo en español. ¿Cómo digo? Esos pequeños actos, hay una palabra de verdad. Cuando usted difiere de algo y usted lo hace a su manera, a ustedes también les cuesta el español. Bueno, esa terquedad, hay una palabra, a lo mejor se me viene el cerebro. Me la cejé en holandés, en realidad. Transdiversar puede ser ese cuestionar, creo que era esa la palabra. Ese cuestionar acaba con todo. ¿Pero por qué con todo? Mata al rey. Pero tampoco es que es tan mala gente, ¿viste? Corta con esto. Pero es que pudiera ser útil para esto. No vayas a... Bueno, tampoco tan extremista. Empezó así. Liviandades. Tonteritas a la óptica de él. Y mire cómo termina. Su cuerpo puesto como un trofeo. Y no le cuento lo que pasó con su cabeza. Así termina Saúl. Y así se ejecuta la profecía post-mortem de Samuel. Mañana, yo creo que fue el único que profetizó post-mortem Samuel, ¿verdad? Fue el único. Y por fastidio del cabezón este. El enfoque, y ya estamos a punto de terminar,
es que versículo 3 del capítulo 28. Versículo 3 del capítulo 28. No se me aburra, ya estamos por irnos. Ya está cerca la bandeja paisa. Ya está cerca el contequi. Ya está cerca. Saúl, segunda parte, Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. ¿Por qué si ya era una etapa superada en el reino? ¿Por qué hubo el tiempo de cortar con la idolatría? ¿Por qué hubo tiempo para expulsar a los adivinos? Hubo tiempo para eso. Pero, como bien lo dice Proverbios 26:11, como el perro que vuelve a su vómito, es el necio en su necedad. Como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Hoy el Señor nos quiere preguntar, ¿por qué ir a Endor? ¿Por qué habitar en otra fuente? ¿Por qué habitar en otra fuente? Hoy el Señor nos pregunta. Vamos a Jeremías 2:13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Usted sabe el significado y el simbolismo bíblico que hay en que Saúl va a Endor, fuente, habitación, manantial. El significado está en que Jehová, en muchos versículos, se denomina como la fuente de vida, el manantial de vida. En el Nuevo Testamento dice que correrían ríos de agua viva en nuestro ser. Él es la fuente. El pecado de Saúl va más allá de la situación de asistir a una bruja. Porque no necesitamos ir a un brujo para estar en otra fuente. ¿Se está entendiendo? Ay, gracias a Dios yo no voy para aquel brujo. Pero quien te rodea es posiblemente una mala fuente. En la fuente lo que iba a haber era una consulta. En la fuente lo que él andaba buscando era un consejo. En la fuente lo que andaba buscando era una estrategia. Nosotros, pueblo de Dios hoy, mis queridos hermanos, no necesitamos ir a un brujo para estar cometiendo el mismo error que Saúl. En medio de un momento de dificultad, en medio de un momento de adversidad, si nuestro nerviosismo, si nuestra angustia, si nuestra preocupación, lo primero que nos lleva es a preguntarle a fulana cómo lo arregló, a preguntarle a sutana cómo fue que arregló ese papel, a preguntar por lo primero es preguntarle a fulano de tal dónde fue que te operaron la rodilla, porque la mía me duele. Y la consulta en las acciones en medio de una adversidad, lo priorizas, es buscar fuera de tu fuente, que es Dios. Ya estás cometiendo el mismo error y el pecado que Saúl. No hace falta brujas, aunque algunas veces nos rodeamos de brujas. Chismosas, pendencieras, problemáticas. Y ahí está la mujer escuchando de esta fuente extraña. Los hombres son unos perros, los hombres son unos perros, los hombres son unos perros. Llega a la casa y le tira perrarina al esposo de una vez. ¿Sí o no? ¿Qué fuente? ¿A qué fuente asistes? Muchachos, ¿a qué fuente asisten? A ellos yo los veo normal. No son tan anormales. Escuche a Bad Bunny un mes y ya usted se convierte casi en un síndrome de Down. Perdóneme ser tan despectivo. Demasiada intencionalidad hacia el paganismo, demasiada intencionalidad hacia el satanismo. ¿Ha escuchado usted que somos los que escuchamos? Dicen somos los que comemos. Dime con quién anda y te diré quién eres. La fuente.
no necesariamente tiene que ser una hechicera, porque la hechicera ni siquiera hizo el trabajo. ¿A qué fuente estás yendo en momentos de presión? ¿A qué fuente estás yendo en momentos de adversidad? Y si lo primero que buscas no es esperar una respuesta en Dios, ya estás cometiendo el mismo pecado que Saúl. Me dejaron a mí, que soy manantial, dice Jeremías, el Señor diciendo a través de Jeremías, y empezaron a cavar para sí cisternas rotas que no contienen agua. La pregunta que Dios nos quiere decir hoy es, o hacer hoy es, ¿qué cosas arrojaste en el ayer que ahora estás volviendo a buscar? ¿Qué cosas dejaste en el ayer que hoy estás volviendo a buscar? Hoy el Señor nos pregunta, ¿qué vicios dejaste ayer que hoy los estás volviendo a buscar? ¿Qué actitudes dejaste ayer que hoy otra vez están siendo comunes en tu andar? ¿Qué conductas? ¿Qué lugares dejaste ayer que ahora estás volviendo a ellos? ¿Qué vínculos arrojaste y cortaste ayer y ahora lo estás volviendo a hacer alianza? ¿Qué prácticas arrojaste, cortaste de tu vida ayer, pero hoy estás volviendo a practicar? Por falta de temor a Dios, ¿a qué práctica has vuelto? Por temor, por lo que sea, por moda, ¿a qué práctica que ayer en la presencia de Dios cortaste y arrojaste, hoy estás volviendo? Quiero que leamos Salmo 36 y seguido de Salmos 36, 9, Proverbios 14, 27 dice, porque contigo está, léalo conmigo, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. ¿En dónde está el manantial de la vida? Dígalo fuerte, ¿en dónde está el manantial de mi vida? ¿En dónde está el manantial de mi vida? ¿En dónde está la luz? En Jesús, Proverbios dice de la siguiente manera, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Cuando la muerte nos anda rondando, ¿cuál es el manantial que debemos asistir? Buscar. El temor de Jehová es el manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Tu manantial es Jesús. Tu manantial es el Señor. No tienes por qué buscar en otro lugar. Por adversidad que tengas, por dificultad que tengas, el enemigo te está rondando. Tienes a la puerta un problema grandísimo. Tu manantial, tu luz, tu fuente correcta es Jesús. Es su palabra. Y es refugiarse en el temor a Dios. Lo que te va a salir de ella con vida. Con vida. El diablo es especialista en ofrecer estanques, pozos, llenos de clavito y de nata. Dengue es lo que ofrece el diablo. Pero el pecado te hace, en tu egocentrismo e individualismo, no dependencia de Dios, preferir un pedacito de charco al manantial de vida. Entenebrecimiento se llama eso. Vuélvete a Dios. Quiero que leamos los siguientes versículos para culminar. De verdad ya estoy culminando. Se lo prometo. Hermano, vamos a poner un fondo musical así romántico para que... Puede haber alguno preguntándose, ¿cuántos se identifican con Saúl hoy? No levanten la mano, para que no pasemos pena. ¿Cuántos han ido en pos de diversas fuentes, menos su verdadera fuente? ¿Y a cuántos Dios hoy en estas preguntas les está haciendo recordar que se ha activado un retroceso en su vida? Ayer cortaste y arrojaste. ¿Cuál era su pecado más dominante? Piénselo. Yo sé que el 70% tenía el problema del chisme. No, creo que era 85%. En el último año aumentó.
Las estadísticas están que revientan con el chisme. Y hace un tiempo, cuando el Señor era tu manantial, cuando el Señor era tu guía, arrojaste al chisme de tu vida, lo cortaste. Pero de descuido en descuido, hoy te encuentras buscando lo que ayer habías arrojado. ¿Qué fue eso que arrojaste en la presencia de Dios ayer? ¿Cuál era tu dificultad? Y la habías arrojado en la presencia de Dios, la habías cortado. ¿Qué es? La mentira. ¿Alguna adicción? ¿Algún mal hábito? Habías arrojado a Vicente Fernández con todas y sus tequilas. Me dicen, Ana Gabriel, me dice el hermano. Rocío Dulce también. Y otro me dijo, Juan Gabriel. De su preferencia. ¿Qué arrojaste ayer en la presencia de Dios? Y eras tan victorioso, y eras tan poderoso, ibas en avanzada, ¿lo recuerdas? Y cuando arrojas y cortas, llegas a un punto en el que detestas y odias lo que arrojaste. De ti salía el concepto de que yo no sé cómo pude yo haber sido así. Yo no sé cómo a mí me gustaba eso. Ay, hermano, es que ahora el abuelo, me dan ganas de vomitar. Yo no sé cómo pude yo ser o actuar de. Y te gloriabas en la gracia y la misericordia que Dios te alcanzó para cortar con esa maldad. Pero el tiempo pasó. Hubieron descuidos. Te asociaste a ciertas fuentes. Una fuente bastante poderosa en estos tiempos, Netflix, Roblox, La Divasa, Logan Paul, Lele Pons, fuentes. Y los muchachitos que antes eran varoniles, ahorita los BTS, ay Dios mío. Son como mujeres con flu. Fuentes, los doramas. Y una fuente que está volviendo, porque está de moda volver mucho. Deje de estar viendo a Cimarro en Pasión de Gavilanes, hermana. Fuentes. Y habías arrojado la lujuria. Pero como volvió Pasión de Gavilanes, la volví a tomar. ¿Quién es ese hombre? Fuentes hay muchas. La música. La música. Y hoy quiere tener una, mañana otra y llevarla a toda para un VIP. ¿Qué fuente? Y hay unos que cavan para sí su propio pozo, dice la Biblia. No necesitan que nadie les esté influenciando. Ellos mismos se crean su broma. Saúl. Piense, ¿qué corté ayer? Que este sea el análisis. ¿Qué corté ayer? ¿Qué me había quitado el Señor? El Señor le había santificado la lengua y ahorita se le volvió a endemoniar. El Señor le había santificado el carácter y ahorita le volvió otra vez el chuki. Me pregunto. Yo doy ejemplos porque yo no sé qué fue lo que usted cortó. ¿Qué fue lo que usted cortó? Prácticas ocultistas. El Señor, y la habían cortado. Y de repente ahorita se les va el ojo para el horóscopo, como estaba diciendo. Prácticas de cualquier color y la habías cortado y ahora te estás dando cuenta que estás volviendo otra vez a lo que habías arrojado. Relaciones que en un tiempo en el cual ustedes estaban fortalecidos dijeron no me conviene. Le aplicaron el código EVA. Pero de descuido en descuido, otra vez se volvieron a asociar. Y otra vez estás hablando como hablan, pensando como piensan, actuando como piensan y todo lo demás.
¿qué habías arrojado y ahora otra vez lo estás buscando? Usted sabe qué es. Que había arrojado tu matrimonio, ya cuando es en pareja, que habían cortado, que habían arrojado y ahora volvió. No volvió, lo buscan. Lo tiene. Pero usted no arrojó nada en su vida porque usted está perfectamente santificado. A veces temo cuando la iglesia está tan silenciosa, porque no sé si fue que no expliqué bien lo que Dios quiso decir, o es que son una cuerda de pecadores cochinos todos, que no quieren ni siquiera hacer gesto para no ser descubiertos. Y ahí está la hermana fingiendo santidad y tal. Tienen una tensión que esa espalda está como un palo ahorita. La palabra no es para aludirte, pero la palabra sí es para redarguirte. Dios promete lo siguiente. Porque, Eiber, yo lo que huelo es a tabaco. Mi presente es incienso y tabaco. Por ahí escondiéndose la pulserita, el azabache, la contra. Hoy yo me doy cuenta que estoy sumergido otra vez en mis delitos pasados. ¿Y qué le hago? Venga conmigo y esto lo vamos a leer con gratitud y con esmero. Póngase de pie que ya terminamos. Hoy almorzamos temprano. Gloria a Dios. No me vayan a estar invitando a comer, de verdad, no se preocupe por estarme invitando a comer. Que una bandeja paisa que vamos a celebrar que Tatiana está aquí, no. No me vayan a invitar a comer pescado ni nada, pues de verdad no. Se entiende que es un antónimo, ¿no? Segunda de Crónicas 30, parte B. La parte B dice, Segunda de Crónicas, porque si, Segunda de Crónicas 3, ¿cuál fue la que dije, güey? Bueno, vamos a leer. Segunda de Crónicas 39b. O a lo mejor di el orden mal, muchachos, ahí me perdonan. A lo mejor ni las di. Delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová, lea conmigo, porque Jehová, vuestro Dios, es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros volvéis a Él. Dígale, el Señor no te va a apartar su rostro si tú vuelves. Dígale que está a tu lado. El Señor no aparta su rostro del que vuelve. El Señor no aparta el rostro del que vuelve, Sigue diciendo Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, léalo conmigo, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dígale que está a tu lado. Él es misericordioso. Él es misericordioso. Isaías 30:18 dice de la siguiente manera, lo leemos todos juntos. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Hoy no importa más dónde estás. Hoy no importa más que estás en la casa de la bruja. Hoy importa más entender de que el Señor te está haciendo consciente y que está esperando que vuelva porque tiene para ti misericordia, gracia, favor y perdón. Hoy importa más que tú entiendas que tienes que virar back. Vai para atrás. Vai bocas. One more time. In the house for Jesus. Hermano, así es cuando uno, el campesino, viaja para Estados Unidos. Man. Tienes que volver a casa. Tienes que volver a casa. Right now. Como el pastor que también se pone a decir.
Right now, tienes que volver a casa. Es la importancia. Dios se está encontrando hoy con la brujita del 28. Pero te está diciendo, hijo, ese no es tu lugar. Ese no es tu lugar. Y si es temor de volver lo que tienes, yo no soy tu abuela. Y si es temor de volver porque crees que te voy a caer a palo, yo no soy tu mamá. Te estoy esperando con gracia, favor, misericordia para restaurarte y que volvamos otra vez a renovar pacto entre tú y yo. Y otra vez me conviertas, tú a mí, en tu manantial. Yo soy tu manantial. Yo soy la fuente de lo que tú necesitas. Te fuiste un poquito lejos, pero aquí está papá. Aquí está papá, aquí está el manantial, aquí está la palabra que necesitas, aquí está la solución que necesitas. ¿Te confundiste? Regata te volvió medio loco, pero vuelve al manantial. Vuelve al manantial. Hoy a usted no le tiene que interesar tanto quién estaba meneándose o no en regata, que le interese más acercarlo al favor y la misericordia de Dios con un corazón arrepentido. Porque cualquiera se puede extraviar, cualquiera se puede perder, cualquiera puede perder el sonido de la dulce voz de su Señor, pero está en cada uno volver. En la parábola del hijo pródigo, la relevancia es que volvió. Y el papá no le esperó preguntando, ay, ¿y dónde estaba? ¿Y gastaste la plata? Ay, con rameras por ahí. El papá no consultó, no preguntó. No importa lo que haya pasado. Lo que importa es que mi hijo volvió. Lo hacía muerto y ahora vive. Celebramos la victoria de que tenemos a hijo otra vez en casa. A Dios le importa más que te levantes que lo que hayas hecho. A Dios le importa más que vuelvas a lo que hayas hecho. Y no sé por qué me sale tanta broma de la boca y tanta saliva. Parezco una máquina de papelillo, güey. Es como la espuma de afeitar. Perdonen el jabón. La burbuja que me salían de la boca. Gracias a Dios las sillas están bien atrás. Pues les faltaba nada más jabón y ya se bañaban ahí. Ay, estuve tan cerca de irme en blanco, de verdad. Estuve tan cerca de irme en blanco. Dígale que está a su lado. No importa lo que pasó ayer. Arrepiéntete. De corazón. Reconoce. Estoy en la casa de la bruja, pero este no es mi lugar. Estoy volviendo a lo que ayer corté, pero este no es mi lugar. Repita conmigo, estoy volviendo a lo que había arrojado, pero este no es mi lugar. Vuelvo a casa, voy a mi manantial. Este no es mi lugar. Mi lugar es preservar la presencia de Dios conmigo y pertenezco a su reino. Denle un aplauso al Señor. Dios de oportunidades. Y hoy nos advierte que no nos haga falta que nos mande del inframundo a la abuela. Que no nos haga falta mandarnos del inframundo al papá. Salga tu papá por ahí, hijo, sigue el Señor. Eso es lo que usted quiere, no. Que no haga falta que salga un muerto por ahí a decirte que busques de Dios. El Señor quiere renovar pacto contigo y quiere que vuelvas a su manantial. Amén. Póngase kinestésico, de un poquito de kinestesia. Dele un abrazo a alguien, tóquelo, jurúnguelo, dele julepe, muévalo, tóquelo. Dígale, vuelve al manantial, sal de la casa de la bruja, deja a la bruja del 28 atrás. Vamos, ánimo. Dámele un abrazo ahí a Michelle. Salga de ahí, ese no es su lugar. Ya eso lo arrojó, ya eso lo cortó, no vuelva para atrás. Y oramos al Padre agradeciendo su bondad y su infinito amor. Yo no sé usted, pero yo estoy demasiado agradecido de que Dios es clemente y misericordioso. Yo no sé usted, pero yo estoy agradecido de que Dios no me ama como mi abuela. Yo no sé usted, pero yo estoy muy agradecido porque su palabra declara que cada día son nuevas sus misericordias. Démele un aplauso al Señor, que es lo máximo, ¿verdad?